Bueno, eh, yo hablaré de mi cronograma de las 16 semanas que debe realizarse. Mm, trabajo, Trabajos a realizar es la preparación física, preparación táctica, toque o golpeo, recepción o control, conducción, cabeceo, drible, intercepción, saque de banda y movimientos ofensivos y defensivos del portero. En la semana 1 será el, en la preparación física en el método general. Va a ser como inicio será trotes de 10-15 minutos, que es el método general. Y en lo táctico será en dónde y cómo posicionarse en cada jugador, dependiendo a sus posiciones. En el método inductivo de toque o golpeo será ser golpeo de dos toques con sus compañeros, hacer un buen. Después del toque y golpeo del método inductivo, seguiremos con saque de banda. En el del método inductivo será cómo realizarlo correctamente. Y de ahí se termina la semana 1 con esos trabajos. En la semana 2 solo vamos a trabajar el método inductivo de la conducción. Va a ser como con qué parte conducir y cómo hacerla correctamente. De ahí a la semana 3 será igual de conducción, método inductivo, de volver a repetir con lo que iniciamos, que es cómo, cómo conducir de manera adecuada. De ahí vamos a saltar a la semana 4. En la semana 4 de la preparación física, el método inductivo va a ser incrementar un poco la preparación física de manera continua. Y de ahí se pasará a la preparación táctica, que es el cómo colocarse a los jugadores. Y de ahí, ya que estén colocados, tratar de involucrar el golpeo y el toque, también del método inductivo. Y después va a ser en ese mismo trabajo táctico con el toque y el golpeo, la recepción y el control del método inductivo. De ahí pasaremos a la semana 5. Solo trabajaremos el toque y el golpeo de método analógico, que será hacer el pase un poco más lejos y más específico para el jugador, si lo está haciendo de la manera adecuada. De ahí saltaremos a la semana 6 con el saque de banda. Ahí será método analógico en cómo se posiciona el jugador para realizarlo. Y si lo hace mal, corregir y, y hacer que ese jugador haga el saque de banda de la manera adecuada. En la semana 7 será la recepción y el control. Ya va a ser en un método deductivo, va a ser en un drill técnico, que es donde se trabaja la recepción y el control de cada jugador. Seguiremos con la intercepción. El método inductivo va a ser cómo, cómo intervenir en una jugada, ya sea en un saque de banda o en un pase de un contrincante. De ahí pasaremos a la semana 8. Ya en la semana 8 trabajaremos de la preparación física el método deductivo, que será ver la mejora de los jugadores
dentro del área de preparación física. De igual manera incrementar el trabajo. Y de ahí pasamos a la preparación táctica. Igualmente en el método inductivo va a ser seguir viendo al jugador que lo haga de la manera correcta. Y después continuamos con la conducción del método analítico, que será la mejora de la conducción del jugador y tener un poco más de dificultad, ya que si el jugador lo perfecciona más rápido, pues va a ir avanzando de la mejor manera. De ahí nos pasamos a la semana 9, que será el cabeceo del método inductivo. Ahí se trabajará con un compañero, va a ser el cómo debe ser el cabeceo correctamente. Después pasamos a la semana 10 y trabajaremos el toque y golpeo de balón, que va a ser en el método analítico. Ya en la mejora del toque y el golpeo va a ser más difícil o un método más complicado para el jugador, que va a ser con un compañero, ser un poco más precisos y un pase más largo. De ahí iremos a la recepción, que es que puede ser en el mismo trabajo de la recepción, el control, el trabajo de toque y golpeo, ya que en el golpeo pues tienes que tener una buena recepción, y es el método deductivo. Después de ahí pasaremos al drible, que es el método inductivo, y vamos a ver cómo podemos eliminar un rival, ya sea basado en un drible. Y de ahí iremos a los movimientos ofensivos y defensivos de un portero del método inductivo. Ahí va a ser trabajar al portero en dónde colocarse correctamente para tener una buena posición en su área. Y pasaremos a la semana 11. En la preparación física va a ser igual método deductivo, va a ir incrementando la dificultad del trote, ya sean en menores tiempos, pero con una intensidad más alta, ya que en todas esas semanas que han pasado se le vio una mejora al jugador. En el cabeceo iremos al método analítico, ya que el jugador tenga el cabeceo bien establecido de cómo se debe hacer. Iremos a un trabajo más específico, que es un rechace, un cabeceo a gol. Entonces es el método analítico del cabeceo. Ya en la semana 12, en la preparación física, va a ser método analítico. Se bajará un poco más la carga y se involucrará más en la preparación táctica, igual el método analítico, ya que se puede trabajar o sea, los mismos trabajos sirven para lo físico y lo táctico, ya que trabajas el fondo físico y lo táctico que te pide el entrenador. En la conducción, el método deductivo ya va a ser una conducción involucrar la conducción en una máxima velocidad, que es la mejora del jugador ya en la semana 12. En la intercepción, el método deductivo, ya basándolo en un sistema de juego ya más real, la intercepción que debe hacer y cómo reaccionar después de hacer esa intercepción, cómo jugar con su compañero, o cómo reaccionar ante esa intercepción. Y ya después, por último, el movimiento ofensivo y defensivo del portero. El método deductivo ya va a ser cómo hacer un buen saque,
haciendo un saque de meta, con el brazo. Eso sería el método deductivo del ofensivo. Del ofensivo y defensivo del portero. En el saque de banda, el método global va a ser cómo dañar al rival en un saque de banda, específicamente para eso. Y después pasaremos al movimiento ofensivo y defensivo del portero. El método inductivo va a ser de igual manera el cómo posicionarse y en dónde estar en el área para tener ventaja como portero.